¿Cómo les va? Dios les bendiga. Buen domingo para todos. Le damos gracias a Dios por este gran momento y este privilegio que nos da de poder estar congregados en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que en este día van a estar escuchando la palabra de Dios, que podemos dar, que podemos compartir. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se van a unir también en este día a compartir con el ministerio bíblico, casa de oración, de escuchar la palabra del Señor. Y quiero compartirte en esta mañana un mensaje que realmente entiendo que Dios ha puesto en mi corazón. En el día de ayer comenzamos a hablar sobre la vida cristiana. La vida cristiana es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, la vida que nosotros tenemos que vivir en esta tierra en la cual no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero como dice la palabra de Dios, no somos del mundo. O sea, vivimos en el planeta Tierra, pero no estamos sujetos, no estamos de acuerdo con el orden que impera en la sociedad, la forma de vida que tiene la gente del mundo. Por eso hablamos de vida cristiana. En el día de ayer hablamos sobre la envidia. La envidia es un pecado que está metido, que está escondido, camuflado, ¿sí? Tapado, que muchas veces no se confiesa o no se quiere reconocer y que en muchos casos lleva a la persona al error, que lleva a la persona a la destrucción aún de su propia vida y su propia familia. Pero escucha bien, la destrucción también de la comunión que tenga con Cristo cuando hay envidia. Entonces, la verdad que es muy importante que nosotros sepamos que Dios siempre va a trabajar en nosotros, y el que empezó a hacer la buena obra la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso quiero compartir tu mensaje, como te digo en esta mañana, que entiendo que Dios ha dado a mi corazón. Y el mensaje se lleva por título: cuando es necesario que Dios destruya nuestros fundamentos. Abre tu Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del verso 10 al verso 15, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero que cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo un tiempo, difícil. Con esta pandemia es un tiempo difícil. Yo veo con tristeza, hermano, en este tiempo el enfriamiento del mundo cristiano, el enfriamiento entero del mundo cristiano. Cuando me entero, cuando me cuentan, cuando veo a personas que en algún momento profesaron ser cristianos, o sea, dijeron que eran discípulos del Señor, que eran seguidores de Cristo, que oyeron la palabra de Dios, que incluso derramaron lágrimas delante de Dios, que tomaron decisiones y sirvieron al Señor, pero en algún momento se volvieron atrás. Incluso dan ese paso para atrás por errores que se cometen en la vida, ¿no? Se desviaron del camino. Hoy están apartados del Señor, de la iglesia, están apartados del propósito y la voluntad de Dios para con sus vidas. Un pequeño permiso, una pequeña licencia para pecar, un pecado oculto, una relación sentimental que no es correcta, una amistad en el mundo que estorban y distraen cualquier relación que tengamos con Dios, ¿no? Comienza a ser un pequeño desvío que comienza a seducirnos y a llevarnos, o comienza a seducir y a llevar al error a muchos, a desviarlos. Inmediatamente con el tiempo se transforma, lamentablemente y tristemente, en algo que comienza la persona primeramente por ahí a sentirse, con el tiempo logra sentir soledad, siente aislamiento de los demás, comienza a tener malas actitudes, una vida siempre en guerra, o sea, con discusiones, con peleas.
comienza a mostrar que ya el carácter de Cristo en su vida no está siendo realmente llevado a cabo, ya ha cambiado su forma de hablar, de ver las cosas, de pensar, su vocabulario. En algún momento el Señor, o sea, han abandonado tanto a Dios que lo ves perdido por ahí, tomando, fumando, haciendo cosas que no tenían que hacer, ¿no? O sea, en otras palabras, simplemente dedicado completamente a sus asuntos, completamente a los asuntos de su vida, a sus cosas, como dice. Cuando yo hablaba con una persona me decía, no, yo ya no congrego más, estoy en mis cosas, haciendo mis cosas. Esa fue la respuesta. Ahora hacen sus cosas sin interesarle ya más la voluntad de Dios, o ya no le importa más la voluntad de Dios y afanados por todas las cosas terrenales que tienen o que se viven. Ahora la pregunta es, ¿esos hermanos tenían un buen fundamento? ¿Tenían una buena base? Nosotros leímos allí en 1 Corintios capítulo 10, del verso 10 al verso 15, y nos hablaba justamente de algo muy fundamental. El Señor, o sea, nos habla, dice, yo como por la gracia de Dios que me ha sido dada, esto lo habla el apóstol Pablo, o sea, porque Dios me ha sido de la grada, me ha sido dado la gracia para poder predicar la palabra, a esto se refería. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, yo como predicador, como maestro de la palabra, puse el fundamento, pero cada uno, mire cómo sobreedifica sobre lo que yo le enseñé, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto estaba en el medio de una ciudad muy próspera en ese tiempo. Era una ciudad que tenía en ese tiempo un puerto donde desembarcaban diversidades o diversos elementos o cosas que se traían, ¿no? Traían, por ejemplo, alimentos, traían frutas, también había telares, traían telas, lana, tintura, oro, madera, piedras preciosas, caña para la construcción de viviendas, ¿sí? Todo esto es lo que venía. Y la iglesia de Corinto estaba fundamentada justamente alrededor de todo esto. Era todo lo que tenía. La iglesia de Corinto no era una iglesia que estaba pasando una necesidad económica, sino que la iglesia de Corinto estaba realmente en un momento de auge, porque cuando todos los cristianos que congregaban dentro de la iglesia de Corinto eran realmente, comenzaban a tener un poder adquisitivo muy, muy bueno. Entonces, porque vivían en esto, ¿no? Ahora, esta iglesia era muy influenciada por esto, pero también por la gente que traían distintas idolatrías e influencias que se habían metido. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto había permitido, con tal de tener todos esos diversos, de esa diversa ganancia, ¿no? El amor al dinero en la raíz de todos los males, había comenzado a tener un mal. Y había comenzado a permitir, de hecho, que en un momento el apóstol Pablo le tiene que llamar la atención a los corintios, porque ellos por tener todo este tipo de cosas y por soportar todo esto, permitían el pecado. De hecho, que en un momento le dice que ellos no denunciaban el pecado, sino que lo tapaban y lo callaban, porque habían permitido que muchos de los hijastros tengan relaciones sexuales con sus madrastras. Y ellos sabían de esto y se lo callaban por no perder la gente que tenía el poder adquisitivo y lo sostenía. Este es el error que muchas veces se comete. Quiero contar esto, que muchas veces se comete dentro de las iglesias, el tapar cosas porque tienen dinero, porque tienen sus becerros de oro. Entonces yo no le puedo decir nada porque se van de la iglesia, porque cuando uno le habla la verdad, si esa persona no está realmente fundamentada en Dios, lo primero que va a hacer es irse de la iglesia. Si se va de la iglesia, se va la persona que pone dinero. Entonces ellos no querían esto. Por eso eran influenciados con idolatría, influenciados con religiones que engañaban realmente. Había mucha gente débil en la fe y estaban siendo engañada. Y llevaba por caminos equivocados este tipo de gente que era muy débil en la fe. Y la iglesia de Corintios era una iglesia que le daba más importancia a las manifestaciones espirituales que conocer a Dios. La iglesia daba énfasis, ¿no? La iglesia le daba énfasis el hablar en lengua, el caerse para atrás, el que se revolea en la silla. No sé si te cae más o menos la ficha de lo que ocurre en este tiempo, ¿no?
uno grita de una manera, el otro hace de otra manera, el otro gira, el otro salta. O sea, tenían todo lo que era el énfasis, le daban el frenesí a todo, la rienda suelta a la carne para que saltaran, gritaran, ¿no? Entonces yo estuve en un lugar, en una vuelta, una iglesia muy parecida, parece a lo de Corintios. Entonces habían llamado a un predicador, y el predicador cantaba, se unían todos los jóvenes y entonces cantaban, se agarraban así, ¿no? Hombro con hombro, brazos con brazos así, se agarraban y saltaban para un lado, para el otro y decían, un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Era todo lo que cantaban, en vez de una alabanza a Dios, porque la alabanza siempre tiene que expresar los méritos de Jesucristo en la cruz. Uno alaba a Dios por los méritos, por haber sido salvo. No se encontraba con el frenesí. Esto es lo que ocurría en la iglesia de Corintio, que le daba más importancia a las manifestaciones espirituales que conocer a Dios. Por eso que el apóstol Pablo tiene que venir a traerle esa palabra. Y yo creo que es muy pertinente traer esta palabra en esta mañana de domingo para que nosotros nos demos cuenta, porque hay un tiempo de engaño. Hoy hay un tiempo de apostasía, un tiempo de engaño. Muchos se están volviendo de Dios, se están apartando de Dios. Hoy hay un tiempo de engaño donde por ahí, tenemos un tema, ¿no? Donde la iglesia está siendo afectada por el Internet. Nosotros tenemos un acceso a Internet para poder ver lo que vos quieras ver. Puedes ver de lo más profundo del pecado, del satanismo, de lo que sea, hasta la palabra de Dios. Y dentro de la Internet hay muchos predicadores que lo único que le importa es, no ganan un peso, porque por ahí no ganan dinero por hacer, pero hacen un daño al cuerpo de Cristo. Y la iglesia, en vez de irse hacia la palabra de Dios, en vez de buscar los fundamentos bíblicos, escucha la palabra de Dios, escucha la palabra de estos hombres, pseudos apóstoles, profetas y demás, que siempre hablan cosas que no vanas o cosas infladas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no nos conducen al Señor. Porque cuando vos te conduciste a la palabra de Dios, no tratás de adaptar la palabra de Dios a tu vida, sino adaptás tu vida a la palabra de Dios. ¿Me comprenden? Y la iglesia de Corintio lo que estaba viviendo. Por eso el apóstol Pablo tiene que hablar y les escribe esta carta justamente, tanto primera, segunda de Corintios, justamente para enseñarles, para decirles que está muy bueno lo que ellos estaban haciendo en cosas que podían ayudar, de hecho que ayudaban económicamente, de hecho que el apóstol Pablo enseña en un momento y da a entender allí de qué manera ellos estaban ayudando económicamente y demás, pero que esto no terminaba. Esto no era el todo, no era que ellos podían pagar para ganar el cielo. No hay nadie que pueda pagar para ganar el cielo. El cielo se gana por arrepentimiento y fe. Si no, no se llega al cielo. El adinerado más adinerado del mundo no puede por su plata llegar al cielo. Va a llegar tal cual como el pobre más pobre, ¿sí? Frente al tribunal de Cristo, y ahí se decidirá para dónde vas. Pero lamentablemente y tristemente para esa gente es así. Así era la iglesia de los Corintios, así es la iglesia de este tiempo que se está viviendo. Por esto estoy hablando de la vida cristiana. De qué manera Dios quiere que nos conduzcamos. Porque vos fijate que hay un gran error muchas veces dentro de las enseñanzas bíblicas o dentro de las iglesias que se denominan cristianas, donde le dan énfasis, por ejemplo, a querer saltar, gritar, brincar, hablar un montón de lengua y demás, pero después salen de la iglesia y hacen un desastre de su vida. Dicen confesar a Dios o dicen creer en Dios, pero con sus hechos, dice la palabra de Dios, en Tito lo niegan. ¿Sí? Sus hechos, su vida lo niega. Y esto es lo que estaba pasando con la iglesia de los Corintios. Ellos decían conocer a Cristo, pero con sus hechos lo estaban negando, porque los hechos eran aterradores. Por eso que el apóstol Pablo, él viene y habla y les enseña la palabra de Dios para que ellos tengan el fundamento verdadero, porque nosotros, nuestra vida se tiene que fundamentar en la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, cualquiera que venga a traer una nueva revelación, porque, a ver, entendamos esto, no hay nuevas revelaciones, eso es una mentira, es una gran mentira. Porque la revelación de la palabra de Dios se cerró en el Apocalipsis. Por eso habla en el capítulo 22, y el apóstol Juan dice que nadie puede agregarle ni sacarle la palabra a nada, porque todas las plagas que estén escritas en la Biblia serán para esa persona. O sea, lo que están haciendo hoy están agregándole la palabra. Me dijo el Señor, soñé esto, Dios me mostró, el Señor me dijo. Y comienzan a decir una palabra y empiezan a agregarle
palabras a la Biblia o sacarle palabras de la Biblia, porque toda la gente necesita ciertas cosas para escuchar, que de grandeza, de prosperidad sobre todas las cosas, de abundancia, de éxitos y demás, pero no llevan al pueblo al arrepentimiento. Esto es lo que estaba pasando con los corintios, por eso que el apóstol Pablo habla, porque, vuelvo a repetir lo mismo, hay una vida cristiana que Dios quiere que tengamos, una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos, no de acuerdo al mundo, porque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No le pertenecemos a la orden que impera en la sociedad. Nosotros estamos realmente salidos afuera de todo este sistema para poder honrar el nombre del Señor. Por eso la Iglesia Cristiana Evangélica no está de acuerdo con el casamiento gay, porque no es bíblico, ¿sí? No es bíblico. La Biblia no nos habla de casamiento de hombre con hombre y mujeres con mujeres, nos habla de hombre y mujer, de macho y hembra, como Dios los creó. No estamos de acuerdo con el aborto porque es un asesinato, no estamos de acuerdo con el aborto y siempre vamos a denunciar que es pecado, ¿sí? No estamos de acuerdo con el pecado en sí, del adulterio, de la fornicación, no estamos de acuerdo con el pecado de la idolatría. Nosotros salimos afuera del sistema del mundo. Fíjense que ahora aparecen un montón según dicen, colectivos, ¿no? De personas que siguen ciertas cosas o ciertas normas o ciertos pecados, para poder ser muy claro. Esto es lo que nos distingue a nosotros, nos va a distinguir siendo que somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros no estamos de acuerdo porque somos luz. Y cuando la luz, o sea, aquel que dice que tiene la luz de Cristo, es porque, o sea, que tiene la luz del Evangelio de Cristo, ¿sí? No estamos en oscuridad. Nosotros conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Amén, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. No dudamos. No dudamos, ¿no? Y no sé si será bíblico o no será bíblico, será de Dios o no será de Dios el aborto. No estamos de acuerdo con el aborto. No estamos de acuerdo con el casamiento gay. No estamos de acuerdo con nada de esto, porque bíblicamente el Señor nos dice que no estamos de acuerdo. El Señor no está de acuerdo. Y si somos seguidores de Cristo, no vamos a estar de acuerdo. Esto es lo que estaba ocurriendo con la iglesia de Corintio. Por eso porque le daba mucha importancia al énfasis de las cosas terrenales. Le daba mucho énfasis a las cosas terrenales. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. O sea, nadie puede agregarle y ponerle al fundamento, a la base que ha sido dada por Dios, que Dios le dio, en este caso, al perito arquitecto llamado apóstol Pablo, que nadie puede agregarle esto. Nadie puede agregarle a la palabra nada, ni quitarle nada. Nadie puede agregar, ni puede sacar de los fundamentos ya dados por la palabra de Dios. El único fundamento sólido y firme para la edificación de la iglesia y de las vidas es la cruz de Jesucristo. El único fundamento es el verdadero evangelio de Dios, pues fue en la cruz que la ira de Dios a causa de nuestros pecados fue satisfecha, porque estábamos bajo juicio. O sea, ¿de qué nos salvó el Señor? Muchos dicen, no, me salvó del pecado. ¿No? ¿Qué significa evangelio? No, me salvó del pecado. No, déjame decirte que no es solamente eso, sino que nos quitó de la ira de Dios ocupando el lugar que nos poníamos nosotros para morir en esa cruz. El Señor ocupó en el lugar. El santo por los pecadores, el bueno por el malo. Ocupó nuestro lugar. Fue allí donde nuestra deuda fue pagada. Y es solo allí donde el pecador puede hallar perdón. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende esto? Cuando este principal fundamento no está en la vida, o sea, cuando no hay este fundamento verdadero de que Jesucristo pagó el precio para calmar la ira de Dios, para perdonar nuestras vidas, cuando no hay el fundamento en la cruz del Calvario de Jesucristo, cuando no hay este fundamento en la vida, hace que termine volviéndose a postrar ante el pecado la persona. O sea, está un tiempo dentro de la iglesia, tienen el énfasis como los corintios, que adoran a Dios, que santan, que supuestamente cantan una alabanza, que los ves brincando, que los ves saltando, pero al tiempo, vuelven otra vez a revolcarse en su propio pecado. ¿Por qué? Porque no tienen los fundamentos en la palabra de Dios. El verdadero Hijo de Dios, que tiene fundamentos en la palabra de Dios, no se aparta de Dios. Conoce a su Dios y sabe la herencia que le espera.
y espera esa herencia, está deseoso de su herencia. Sabe del cuidado de Dios, conoce a un Dios que es sanador, conoce a un Dios que es prosperador, conoce a un Dios que es maravillosamente amoroso y que siempre cuida de nosotros. Una persona que no tiene estos fundamentos vuelve a postrarse ante el pecado. O nos enfrentamos a una gran tentación de esquivar la cruz de Cristo. Muchos están haciendo esto, esquivan la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque los mensajes que han escuchado siempre nunca los llevaron hacia la cruz diciéndole sos un pecador y necesitas arrepentirte. Lo que están escuchando es vas a ser exitoso, vas a tener esto, vas a tener aquello, plata, dinero y muchas cosas. Explosión del amor, pero no un fundamento verdadero de arrepentimiento para salvación. Esto es lo más terrible. Y se enfrenta a una tentación terrible, ¿sí? Con respecto a esto. Y entonces escuchás profesionales, expertos en la autoestima, que animan a las personas, son motivadores, ¿sí? que le dan digamos, un mensaje de superación. Sos superado, sos un campeón, sacá el campeón que está en vos. Ese es el mensaje que la iglesia ha escuchado durante los últimos años, durante las últimas décadas. Ha escuchado ese mensaje que lo ha llevado digamos, a pensar en su propia persona, a exaltar su ego en vez de recurrir al Dios Todopoderoso. ¿Por qué te estoy hablando de la vida cristiana? Porque esto es una realidad. Nuestra vida cristiana tiene que estar fundamentada en los fundamentos de Cristo. Y es necesario saber dónde están plantados nuestros fundamentos, dónde estamos plantados, dónde están nuestros fundamentos. Solidifiquemos nuestra vida, como dice el apóstol Pablo. Yo como perito arquitecto puse los fundamentos. Esto es el Evangelio de Dios, los fundamentos. Esto se refiere al Cristo, al arrepentimiento para salvación. Pero también dice estas palabras. Pero cada uno mire, observe, preste atención, significa esta palabra. Mire, cuando el apóstol Pablo hablaba, ¿cómo se edifica? O sea, la base del Evangelio está, ¿cómo edificamos nuestra vida arriba de la base del Evangelio? ¿Sí? Y nuestros fundamentos tienen que ser realmente puestos en Cristo. Amén. En el libro de los Efesios, capítulo 2, mire esta palabra tan hermosa que Dios nos muestra. Efesios, capítulo 2. Es una palabra realmente que es llamativa, que Dios nos llama. En el capítulo 2, en el verso 21 y 22, capítulo 2, verso 21 y 22. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios. Vamos a ir a un versículo anterior, al verso 20. Vamos al verso 20. Mirá que más claro nos va a dar el Señor a través del apóstol Pablo esta palabra. Dice, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. De quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ¿sí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro fundamento tiene que ser Cristo. Nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios, la obra redentora del Señor Jesús. Ese debe ser nuestro fundamento. Y nos da el crecimiento, o sea, a través del bien el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, para nunca apartarnos de Dios. Cuando uno tiene este fundamento, no se aparta de Dios. No busca apartarse de este Dios todopoderoso, sino que glorifica el nombre de Dios. Por eso te estoy hablando. Ahora el apóstol Pablo habla, por eso hablamos de vida cristiana, ¿no? Vida mundana y vida cristiana, para que me entienda. El apóstol Pablo habla de los distintos materiales que propone que se use, y yo quiero que podamos ver lo que significa, porque miren lo que dice en el verso 12 de 1 de Corintios capítulo 3, dice así,
si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Habla esta palabra. ¿Por qué el apóstol Pablo nombra esto? Porque justamente él utilizaba los recursos que él tenía, lo que estaban acostumbrados ellos a ver en los mercaderes, en los barcos que venían, en todo lo que tenían ellos, en lo que venimos hablando de que era un puerto que era muy próspero, una ciudad muy próspera, justamente porque venían de distintos tipos de distintos países para traerle de la cercanía, venían países para traer cosas, para vender cosas, para comprar cosas. Era un mercado que se veía y justamente se veía todo este tipo de cosas. Entonces, el oro, cuando habla de oro, lo que está hablando, que representa el oro, representa el oro, la gloria de Dios que viene del Padre. Esto es lo que representa, lo que está representando el oro, ¿no? Representa, vuelvo a repetir, la gloria de Dios que viene del Dios Padre, que viene del cielo. Esto nos habla de la pureza de Dios. Cuando habla del oro, el oro es puro. El oro pasa por el fuego, se quita la escoria que pueda llegar a tener, pero nunca pierde su esencia. El oro siempre permanece como Dios, permanece para siempre. Dios existió siempre y seguirá existiendo siempre por la eternidad de las eternidades. No pierde, Dios es puro, no está, a ver, Dios no está, para entendernos bien, Dios no está contaminado. No está contaminado, ¿sí? Dios es puro. Por eso que cuando dice oro, justamente habla de la gloria que viene de Dios, de este Dios Padre, de este Dios glorioso. Después habla de la plata, y la plata es la redención del Hijo llevada a cabo una vez y para siempre. O sea, cuando habla de la plata, ¿por qué habla de la plata? Porque con la plata se compran cosas. Esto representa nuestra redención. ¿Sí? Cristo compró nuestras vidas a precio de sangre. Por eso habla de plata. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Escucha bien, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Jesucristo pagó el precio, nos compró en ese mercado. Por eso él miraba todo ese mercado, que se compraba y se vendía esta cosa en el mercado de esclavos. Cuando Satanás no tenía, él vino, pagó el precio, la sangre de Jesucristo. Y mire lo que dice en el verso 12 de Hebreos capítulo 10. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por eso le habla de la pureza de Dios, habla del precio que pagó Jesucristo con su sangre, pero luego le dice piedras preciosas. Y la piedra preciosa es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Esto es, guiados por Dios, o sea, ser guiados por Dios, la obra del Espíritu Santo, las piedras preciosas justamente es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu es el consolador, el nuevo consolador que nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13, dice Juan, lo hablaba el apóstol, justamente decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso que nos habla las piedras preciosas es la guía del Espíritu Santo, el nuevo consolador que tenemos nosotros, que nos guía hacia Dios, que nos guía directamente hacia la presencia de Dios. Por eso cuando uno edifica oro, plata y piedras preciosas, está edificado en el Señor. Estos son materiales que nos muestran que no hay mérito o intención, intervención del hombre, sino que la salvación viene completamente de Dios. Esto muestra estos materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas. Habla algo tremendo, habla algo terriblemente maravilloso de parte del Señor. Nos muestra la obra completa. Yo como perito arquitecto puse los fundamentos. Ahora que cada uno sobreedifique cómo le conviene, cómo quiere. Esto es lo que cada uno mire cómo sobreedifique, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él había traído los fundamentos a la iglesia. Usted decía, ustedes edifiquen como quieran, sobreedifiquen arriba de los fundamentos está puesto. No hay otra palabra que venga un pseudo apóstol o nuevo profeta y traer una nueva revelación. No,
lo que decían no vengan, porque ellos se habían metido justamente con este tipo de cosas y habían dado tanto frenesí, tanto auge, digamos, a las cosas, digamos, de carnales, ¿no? Ese libertinaje que tenían, que se habían apartado de la verdad y no escuchaban la verdad de Dios. Entonces le tiene que traer la palabra de Dios y darle los fundamentos para que ellos sigan fundamentados. Hermano, van a atacar tu fundamento, van a atacar a la palabra de Dios, van a decir de todo, que de hecho que en internet hay de todo, lo que busquen y habido y por haber, y dicen cualquier cosa. Pero si vos tenés el Espíritu Santo de Dios que te guía a toda verdad, no te va a dejar escuchar esa locura que muchas veces dicen. Hace unos días habría un hombre que mostraba en un video un moreno metido adentro de un tanque con agua y toda la gente de 200 litros metido en agua ahí y la gente tenía que pasar porque decía que el agua estaba ungida, tomando en un vaso con agua de este hombre metido adentro hasta la cintura en el agua para que todos tomen el agua, ¿sí? Esto se ve, y muchos en este tiempo, como son débiles en la fe o no tienen los buenos fundamentos, son confundidos, son realmente confundidos, donde aparece un pseudo apóstol, porque la verdad que no le puedo decir hermano, porque todo aquel que niega a Jesucristo como Dios no puede ser mi hermano. No le puedo decir hermano, pero hay un apóstol muy famoso de Centroamérica y que tiene varias iglesias en Argentina que dice que Jesucristo no era Dios, que los milagros que él hizo no lo hizo como Dios. Y verdaderamente todo apuntaba, cuando termina el mensaje, apuntar a sacar el dinero de la gente para tener jet privado, para tener autos de alta gama, para comprarse todo lo que pueda. Cruel, contumaz, mentiroso, satanista. No es un hijo de Dios. Y la verdad que es terrible este tipo de cosas. Entonces el apóstol Pablo denunciaba esto y era lamentablemente lo que estamos viviendo. Por eso necesariamente nosotros tenemos que saber de la vida cristiana. Hermano, en este tiempo en el internet están circulando un montón de cosas. A veces se atacan, parece toda guerra, parece que se están queriendo matar. Prediquemos la palabra de Dios, por favor. Anunciemos el evangelio completo de Jesucristo, pero no hagamos guerra uno contra el otro, es matarse entre los cristianos. La verdad que es tristísimo esto. Pero esto es lo que está ocurriendo y lamentablemente la gente está viendo cualquier tipo de mensaje que son terribles lo que se están escuchando a través de internet. Por eso. Ahora, ¿qué significa cuando el apóstol Pablo le habla madera, heno, hojarasca? Porque le dice oro, plata y piedra preciosa o madera, heno, hojarasca. Obviamente que cuando el apóstol Pablo está hablando de esto se refiere a todo lo que procede del hombre mismo. ¿Sí? Lo que procede. El apóstol del hombre mismo no está hablando de cosas malas, sino que como el hombre edifica en cosas equivocadamente, ¿no? Lo que está haciendo, que cómo edificaba, ¿no? En otras palabras, lo que está diciendo, cómo sobreedifica los cristianos superficiales. Porque ¿sabías que hay cristianos superficiales? Hay cristianos que son muy superficiales. Esto se refiere a una vida dudosa, o una vida edificada, podríamos decir, dudosamente en el Señor, con materiales perecederos. A esto se estaba refiriendo. Déjame decirte, ¿sabes lo que quería decir el apóstol Pablo? Lo que tenían los fundamentos solamente pensando en las riquezas. O sea, en otra palabra, los panes y los peces. Corre por tu milagro. Vení a buscar tu milagro. Nunca le hablan de arrepentimiento. Nunca hablan de morir a nuestros pecados y nacer de nuevo. No hablan del nuevo nacimiento, pero sí anuncian cualquier cosa. Por eso nuestra vida cristiana tiene que estar de acuerdo a la vida de Dios. Esto es lo que le estaba hablando el apóstol Pablo. Creyentes que no tienen tiempo para colaborar con la obra de Dios, que Dios preparó de antemano, no tienen el tiempo. No les importa, no les interesa. Son, la verdad, ineficaces. Cristianos que lamentablemente lo único que piensan en todo lo que tienen, en el dinero, en lo que puedan tener, si han olvidado de Dios, de donde Dios los rescató, que Cristo murió en la cruz de Calvario. Yo miro esto y digo, la verdad, están viviendo para sí mismos. Están viviendo la gloria de un hombre, pero dice el Señor que la gloria del hombre es como la hierba. Primera de Pedro, o sea, el apóstol Pedro decía en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24, dice así, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como flor
de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Te lo leo este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Todo hombre es como hierba. Y su grandeza, escucha bien, es como flor de hierba. La hierba se seca. ¿Y qué pasa con la flor? La flor se cae. Esto es lo que lamentablemente en este tiempo está ocurriendo. Por eso hablamos de vida cristiana. Por eso te hablaba en el día de ayer, a la tarde, a la noche, te hablaba de la envidia. Pero hoy en este día domingo te estoy hablando de realmente necesitamos ser humillados por Dios, enseñados por Dios para ver dónde estamos poniendo nuestros fundamentos. El oro y la plata y las piedras preciosas, hermanos, no están en la superficie de la tierra. No es algo superficial. Hay que buscarlo en las profundidades. Hay que extraerlo de las profundidades de la tierra o de las minas. De las minas. ¿Sí? Hay que extraerlo. Por eso Cristo dijo que el reino de los cielos es como un tesoro y como una perla preciosa. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque se encontró con el tesoro. Cuando Cristo nos encontramos con el Señor, cuando Cristo nos encontró y nos encontramos con Él en cómo se encontró el tesoro. El verdadero cristiano encontró el tesoro de Dios y no quiere perderlo, quiere estar con Él. Vende todo, o sea, deja todo lo que tiene para buscarlo y adorarlo a Dios. Ya sus anhelos y sus afanes no están en las cosas de la tierra terrenales, sino que están en el cielo, su tesoro está en el cielo, porque donde está el tesoro estará el corazón. Esto es realmente cuando hay una persona que no es un cristiano superficial. Luego dice Mateo capítulo 13, verso 45-46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo? La compró. Vuelve a decirnos justamente esto. Cristo dice que el reino de los cielos es como un tesoro. Es como perla preciosa de gran precio. Ese es el verdadero evangelio. Encontrar el evangelio es encontrar la vida de Dios. Haber hallado el evangelio que el Señor nos mostró, nos dio, para poderlo ver, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Vemos la grandeza y la gloria de Dios. Ya ahora no vivimos para nosotros. Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos se animan a levantar sus manos y gritarle, gracias Dios, gracias por salvarme? ¿Te das cuenta? Porque habla de estos fundamentos. Ahora, en cambio, la madera y el heno y la hojarasca se hallan en la superficie de la tierra. Por eso habla de cristianos superficiales. Por eso estamos hablando de la vida cristiana en muchos casos superficiales. Muy por arriba, muy por encima del evangelio. Muy por encima, hermanos, no conocen a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque habla justamente esa palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿sí? Esto lo encontramos, gloria al nombre de Jesucristo. Dice en el verso 3, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto es lo que dice, se hará manifiesta. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se está refiriendo esto? Es el tiempo oportuno para el tribunal de Cristo, lo que va a pasar, que van a pasar por el tribunal de Cristo, y ahí se va a ver. Por eso dice que por el fuego será revelada. ¿Qué significa el fuego? El juicio divino, que discierne y evalúa la madera, el heno y la hojarasca. Cosas indignas que no resisten la prueba del fuego de Dios. A esto se está refiriendo. O sea, en otras palabras, está diciendo a la iglesia de Corintios, van a un juicio. Todos van a tener que rendir cuenta por lo que hicieron en esta tierra, en este cuerpo y en esta tierra. Les estaba diciendo estas palabras, por eso les enseñaba a tener una vida cristiana de acuerdo a Dios. Nosotros no le pertenecemos al mundo, no estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al orden que impera la sociedad. Por eso hablo de no estar de acuerdo con todo ese tipo de pecados, hermano. Pero también dice, le habla de recompensa.
Dice que habla de recompensa eterna, porque dice, si permaneciera la obra, el verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Primera de Corintios capítulo 4, miren lo que dice en el verso 5, porque es tremendo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá aquellos que están de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a vivir en el Evangelio de Dios, recibirá la alabanza de Dios. Mirá qué tremenda la palabra de Dios. Ahora la pregunta que hago en esta mañana de domingo, hermanos, iglesia de Jesucristo, amada iglesia del Señor, ¿cómo está sobreedificada tu vida? ¿Está sobreedificada en el Evangelio o en nuestra forma de pensar? A mí me parece, yo he hablado con gente que dice, no, a mí me parece que no es así. No, pero mirá, dice la Biblia esto. Ah, no, yo no lo veo así. ¿Y quién te dijo que vos tenés que verlo? Vos tenés que regirte por la palabra de Dios. Y el pecado es pecado, la mala vida, madera, heno, hojalasca. En las cosas terrenales. Muchos edifican dentro del Evangelio, edifican sobre madera, heno y hojalasca, no sobre oro, plata y piedras preciosas. No en lo que se tiene que buscar en la profundidad. No, es todo superficial. Todo por superficial. Por eso lo que está pasando en el Evangelio, hay un cristianismo superficial, que aparecen unos pseudo pastores que hablan de motivadores, que hablan de la pseudo-psicología y le hablan y la gente anonadada con todo este tipo de cosas. Y la verdad, digo, Señor, no están pudiendo entender los tiempos que estamos viviendo. No tienen verdaderamente una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es lo más terrible que pueda estar aconteciendo. Y Dios no está llamando. ¿Te das cuenta? Por eso la pregunta, ¿estamos en el Evangelio o vivimos en el Evangelio? ¿Vivimos en oro, plata o piedra preciosa? ¿O estamos viviendo nuestra forma de vida, madera, heno, hojalasca? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está viviendo nosotros? ¿Qué es lo que está aconteciendo con nosotros, hermano? ¿Qué es cómo vivimos nosotros? Porque lamentablemente y tristemente muchos han sobreedificado. Mira, una de las cosas más terribles que pasa en este tiempo, cuando la gente se acostumbra a vivir mal. En una oportunidad estaba leyendo la historia de un pastor en España. Este pastor en España tiene una casa de huéspedes. ¿Por qué? ¿Qué hace con esta casa de huéspedes? Bueno, lo que hace es salir y buscar a alguna persona indigente o una familia que vive en la calle y le brinda ese lugar para que sepan lo que significa volver a vivir en un lugar cómodo, con comida caliente, con una cama caliente, con una cama, no sé, cómoda, ¿sí? Tener un lugar para después reinsertarlo en la sociedad, para que luchen para poder tener cosas, que vean el sacrificio, no vivir tirado en la calle, porque Dios no creó como animalitos para vivir tirado en la calle. Lamentablemente en todo lugar del mundo se ve este tipo de cosas. Y cuenta este pastor que, bueno, conoce a una persona, le habla a un indigente y le comienza a hablar la palabra de Dios, lo lleva hacia esa casa de huéspedes y le dice, mira, esta va a ser tu cama, este es el baño que te vas a poder bañar, yo te pido, esta es ropa que vos puedas usar, o ropa buena, esto es así, así. Le empieza a explicar todo lo que tenía en la casa, todo lo que tenés acá, esto es tuyo. No necesitas, o sea, querés comer a la hora que quieras, tenés para poder, ahí está la Biblia para que puedas leer, ahí tenés tu televisión si tenés ganas de mirar algo, todo así de esta manera, lo que quieras comer. Pasó unos días, un par de días, este hombre va hacia la casa de huésped y lo va a ver. Abre la puerta y se encuentra con este hombre durmiendo en la cama tendida y el hombre durmiendo en el piso. Y dice, qué olor raro que hay acá adentro. Le dice, ¿por qué dormís ahí si tienes la cama? Y el hombre lo miró. ¿Por qué dormís ahí en el piso si tienes la cama? Pero qué olor raro que hay acá. ¿Qué será? Vivís a recorrer así, pero mira, abajo de la cama había comida. Estaba la comida podrida y estaba comenzando a tomar olor. Le dijo, mira, no tenés que vivir, o sea, entendeme. No sé, ponele Juan. Entendeme, Juan. No tenés que dormir en el piso porque tenés la cama.
Y no tenés que comer comida fea de mal estado porque en la heladera hay buena comida. Sí, hay buena comida. ¿Por qué no comes esto? Le explicó, limpiaron todo, volvió a explicarle. Pasaron 2 o 3 días de vuelta y vuelve a aparecer este pastor. ¿Qué encuentra? Durmiendo en el piso, la comida tirada debajo, pero aparte de varias cosas rotas, tapado él con unos diarios. En conclusión, termina este hombre un día llegando otra vez y esa persona que se le había llevado para que viva en una buena vida o en un lugar bueno, termina otra vez yéndose a la calle y le había robado todo. Todo lo que le pudo robar se fue y lamentablemente, dice el pastor, volví a reponer todo porque la verdad, gracias a Dios, puedo hacerlo. Pero lo más triste de todo esto que me da el dolor en el corazón porque este hombre nunca entendió. Bueno, hoy por hoy pasa exactamente lo mismo en la vida espiritual de muchas personas. Han aprendido tanto el mal, han aprendido tan mal la vida de Dios, en la vida, o sea, han aprendido más, le han enseñado mal la vida cristiana, ¿sí? Le han enseñado tan mal la vida cristiana que cuando vos le hablas algo te dice, no hables mal, no juzgues, porque la Biblia dice que no juzgué para no ser juzgado. En realidad no estamos juzgando. El juzgar es otra cosa. El juzgar es otra cosa completamente diferente. Lo que estamos haciendo es denunciando el pecado, porque lamentablemente están coqueteando con la iglesia de Cristo, con la novia de Cristo, están manoseando a la iglesia cuando se le enseña mal. Cuando todo apunta simplemente a las cosas terrenales del dinero, ¿no? Mira, un día venía de una reunión de pastores y venía, era tarde, habíamos estado reunidos con los pastores, se hizo muy tarde, venía, no sé lo que era, pero a las 2 de la mañana, ponele, estábamos reunidos, estuvimos orando, era un tiempo de ayuno y oración juntos con los pastores, y orando y clamando al Señor. Venía yo con mi auto y escuchando una radio cristiana. Y me encuentro en esa radio cristiana que estaba, ¿no? Comencé a hacer ese zapping, famoso zapping que uno hace, encontré una radio cristiana. Entonces empieza a escuchar. ¿Y sabes qué decía el predicador? Decía, estamos a 2 días, falta 2 días, falta poquito, faltan 2 días, faltan 48 horas para el gran éxito, faltan 48 horas. Yo no entendía nada y cada vez estaba más cerca de mi casa y digo, si no llego a mi casa y este hombre no digo, aunque sea que toda la noche voy a escuchar a ver qué es lo que quiere enseñar, cuál es el éxito, cuál es la bendición, porque viene el día de la bendición, falta, y termina diciendo prácticamente después de una hora de programa, ¿sabes lo que dice? El día viernes, decía, ¿no? El día viernes, era un miércoles, el día viernes vamos a estar reunidos y haciendo una reunión para solos y solas. Si estás peleado con tu marido, si estás peleado con tu mujer, vení, porque seguramente vas a encontrar una mujer o un hombre para que pueda sacar tus penas. Yo me quedé helado, hermano. Pero ¿sabés qué más me llamó la atención? Porque eso no tanto me llamó la atención. Bueno, sí, me llamó la atención. Pero ¿sabés lo que más me llamó la atención? Te vas a matar de la risa. Los llamados que tenía. Hubo más de 50, 60 llamados pidiendo la dirección, de cuándo es el día, de cuánto falta para esto. 50 o 60 llamados, 50 o 60 personas que nunca entendieron el Evangelio. No sobreedificaron su vida sobre la verdadera palabra de Dios, sino sobre heno, madera o hojarasca. Así hay en este tiempo, hay muchas vidas que están confundidas, que cuando vos le hablás y le decís la verdad, ellos están acostumbrados como el indigente a dormir en el piso y comer de la basura. Cuando le habla la palabra de Dios, dice, ustedes son unos religiosos, están juzgando, realmente son muy religiosos. Están juzgando, no estamos juzgando, estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que nosotros debemos saber que pasa justamente esto en este tiempo tan peligroso que estamos viviendo y van a tratar de engañar, si es posible, hasta los propios ungidos de Dios. Van a tratar de engañar a los propios hijos de Dios, hermano. Por eso es necesariamente que nuestra vida cristiana debe estar libre de la envidia, debe estar libre de la falta de perdón, debe estar libre de todo tipo de pecado que nos aleja de Dios. ¿Te das cuenta por qué estamos hablando de la vida cristiana? Porque el verdadero cristiano vive honrando y adorando el nombre de Dios.
La vida cristiana que lleva una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no se sale, no quita de la palabra ni una letra ni una tilde de la palabra de Dios, ni agrega nada. Vive la vida en la palabra de Dios porque desea un día entrar al reino de los cielos y lamentablemente hay una generación que estamos viendo, la que viene detrás de nosotros, que ya estamos grandes y que seguramente vamos a partir. La generación de que viene de los jóvenes, lo único que saben hacer son fiestas que parecen electrónicas, se llenan de tatuajes, se llenan de corte. Vos mirás y están dentro de la iglesia con la cabeza pintada de cualquier color, los varones, las mujeres, de cualquier forma, cualquier cosa. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasará con el cristianismo? Y esto yo no estoy hablando de religiosidad. Yo no estoy hablando porque seguramente muchos no van a estar de acuerdo con esto. Mira, yo no voy a hablar para que esté de acuerdo, pero entiendo que tengo que hablar la palabra de Dios y la vida cristiana es otra cosa. Están edificando madera, heno y hojalasca, pero la iglesia nuestra debe estar edificada en el oro, plata y piedras preciosas. Necesariamente nosotros necesitamos esto. Ahora, ¿qué escucha más fuerte, la voz de Dios o nuestra voz? ¿Qué se escucha en tu vida más fuerte, tu voz o la voz de Dios? Porque es necesario que Dios destruya nuestros fundamentos. Porque la verdad, si no destruye estos fundamentos que hemos puesto, lamentablemente, nosotros no entendemos nada. Necesita que nosotros nos fundamentemos en la palabra de Dios. Nosotros debemos sobreedificar con verdaderos materiales del cielo. Y para conseguir esos materiales del cielo, muchas veces hay que trabajar bastante. Hay que trabajar bastante con nuestras vidas, hay que trabajar muchísimo en nuestra vida para poder honrar a Dios y poder, porque tenemos una naturaleza que siempre le gusta pecar. De hecho, hermano querido, que siempre hubo un montón de excusas para cuando no queremos congregar, siempre, o es esto, es aquello, no pudimos llegar, no salí tarde del trabajo y demás. Hoy tenés la iglesia en tu casa y te puedo asegurar que hay muchos que no están escuchando ni los mensajes. Y no te estoy hablando solamente de nuestra iglesia, de todos los pastores que hablo, estamos realmente preocupados, pero no porque nos preocupan las almas, no por otra cosa, nos preocupan las almas que no están escuchando la palabra de Dios y que los ves hoy coqueteando con el mundo, rayando en una instancia casi mundana lo que están teniendo. No tienen tiempo para Dios ni para orar, no tienen tiempo para leer la palabra de Dios, no tienen tiempo para escuchar los mensajes de Dios. Hermano, Dios te llevó a la iglesia a tu casa, te llevó el mensaje a tu casa, sentado en tu casa, ni así. Entonces no era que no, porque el diablo me puso el palo en la rueda para que no pueda llegar a la iglesia. Vos pusiste el palo en la rueda. El diablo es un pobre diablo, podríamos decir, que está vencido en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros con nuestro yo nos apartamos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le hablaba a los corintios y le decía a los corintios, hay que destruir esos fundamentos que ustedes tienen y fundamentar su vida en la palabra de Dios, en el evangelio del Señor Jesucristo. La vida debe estar puesta, cimentada totalmente en el Señor porque vienen tiempos difíciles. Y aquel que está fundamentado en la roca viviente, van a venir las olas, van a venir los vientos, van a venir todo lo que venga de la vida y no nos van a mover porque estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo. ¿Dónde está fundamentado? ¿Dónde está arraigado? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde estás pisando? ¿En arenas movedizas o en la roca viviente que es Jesucristo? Por eso es necesario que nuestra vida cristiana debe exaltar el nombre de Dios, que marquemos una diferencia, seamos diferentes. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo? Verdaderamente tiene que ser así. Nuestra vida cristiana, cuando es necesario que Dios destruya nuestro fundamento. Oramos al Señor. Clamamos a Dios. La verdad que en todo este mensaje, ¿sabes qué creo que siento? Siento el amor de Dios. De un Dios que nos está advirtiendo los peligros. De un Dios que nos está advirtiendo realmente los peligros que se corren, los peligros tremendos que se corren en este tiempo. Los peligros, hermano. Lo peligroso que el tiempo que estamos viviendo. Veo el amor de ese Dios tan grande y tan maravilloso que con amor eterno nos ama y siempre nos lleva hacia Él para que nosotros podamos exaltar el nombre de Dios. Hermano, miremos hacia la cruz. Miremos a la cruz porque en la cruz ahí pagó el precio Jesús. Y cuando miremos a la cruz va a saltar enseguida qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y necesariamente sacarlo. A veces pienso, ¿no? Como hablábamos en el día del mensaje de ayer sobre Asaf, él dijo, casi me rebalo, porque miraba a todos los demás, todo lo que tenían y todo lo que prospera, encima a nadie le pasa nada,
¿Acaso en vano guardé el hecho de la palabra? ¿Acaso hice todo en vano? Si al final todo ello está mejor. Pero cuando él reconoció su error, se dio cuenta que debía adorar el nombre de Dios y le dice al Señor que yo pueda estar en tus atrios eternamente y para siempre. Fundamentos, fundamentos en el Señor. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Mi anhelo es poder estar en la presencia de Dios todos los días, en los atrios de Dios para adorarlo. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? Por eso es necesario que tu fundamento, todas las bases que vos tenés y tus pensamientos, a eso se refiere. Todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios sean crucificados en la cruz, porque si no, nunca vamos a poder entender cómo debemos adorar al Señor. Pero un día, déjame terminar este mensaje diciéndote que vamos a tener que rendir cuenta delante de la presencia de Dios. ¿Qué pasará en el gran tribunal de Cristo? ¿Qué respuesta le daremos cuando el Señor nos pregunte por qué, si escuchamos el mensaje y Él nos dio el mensaje verdadero de los buenos fundamentos, fuimos corriendo detrás de otras cosas? Madera, heno y hojarasca. Oramos. Amado Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia humillados, Señor, pidiéndote perdón, porque no hay otra palabra que podamos expresar, es perdón, pidiéndote perdón. Perdón por nuestros errores. Perdón porque han pasado muchos años, y nuestros fundamentos siempre fueron madera, heno y hojarasca. Simplemente fueron estos tres materiales perecederos. Hemos entendido un evangelio liviano, hemos por ahí comenzado en un evangelio pero muy diluido, pero hoy estamos escuchando tu palabra. Y la verdad que tu palabra nos golpea el corazón. Nos golpea porque la verdad de Dios siempre va a golpear nuestro corazón, siempre va a golpear nuestra humanidad, siempre va a pegar sobre nuestro ego. Pero Dios, tú estás tratando para que tengamos una buena vida cristiana, para que tengamos esa vida que te agrada a ti, que andemos como dignos del Señor. Quiero andar como digno de ti, como dice la alabanza, Señor. Andar como digno del Cordero de Dios, andar como digno del Señor. Queremos honrar tu nombre, Señor, y te agradecemos porque en esta mañana has hablado en nuestras vidas. Y a pesar de que sea una palabra fuerte, de a que pasar que sea una palabra que realmente es dura, Señor, entendemos, Señor, que muchos en este tiempo han agarrado caminos equivocados y se han apartado porque sus fundamentos nunca estuvieron en ti. Siempre estuvieron en sus propias personas, en sus propias cosas, en sus propios deseos. Padre amado, te pedimos misericordia y piedad por nuestra vida, pero también en todos aquellos que están errados y que tal vez no quieran escuchar tu palabra. Pero Dios, nosotros estamos agradecidos por haber escuchado el mensaje de tu palabra, sabiendo que hablas a lo profundo de nuestro corazón. Padre, edificaremos nuestra vida en oro, plata y piedras preciosas para honrarte. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por la revelación de la Biblia, tu palabra, por darnos la luz en este tiempo de conocer tu palabra, porque de ella mana la vida. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, que tengan un buen domingo, que puedan disfrutar con toda la familia. Pero recordad, es necesario que Dios destruya nuestro fundamento. Es necesario de tener una buena vida cristiana. Que el Señor les bendiga. Les abrazo en Cristo. Paz de Dios.